6 de la mañana en punto, amigos de Televicentro en todo el país. Grato placer reencontrarnos en este día. Mi querida Ale, ¿cómo estamos? Robert, muy buenos días, amigos televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes en este día miércoles, ya mitad de semana, en una nueva emisión, por supuesto, de TVC a primera hora. Veamos cómo está la temperatura en la ciudad de Quito, 6 grados centígrados. Es lo que marca el termómetro, la durabilidad del tiempo. Ahí estamos viendo, tendremos un día ligeramente estable, con solcito, algo nublado, lluvias en la tarde, un 40% y de que probablemente tengamos lluvias. Para este día, pues las precipitaciones, las tormentas dispersas, máxima de 15, dice. Por la noche será nubladito. Friecito. Friecito. Viento de 3 kilómetros por hora, la humedad en el 94%. Por eso tenemos el frío que tenemos, ¿no? No hay nada que hacer. Va a salir a hacer deporte. Tiempo está ideal para correr en las 2 primeras horas del día. Así que, iniciemos. Bueno, así está entonces el clima el día de hoy, ya sabe, tome las precauciones del caso, parece que va a llover en la tardecita, así que salga con un paraguas y a esta hora de la mañana bien abrigadito. Vamos a empezar entonces con la información. Les contamos que un agente metropolitano de tránsito fue agredido física y verbalmente por un supuesto taxista en Quito. Todo quedó registrado gracias a un video que se viralizó en las redes sociales. La Agencia Metropolitana de Tránsito condena los hechos y asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias. ¿Quién me va a pagar? A ver, ¿quién me va a pagar? El video se viralizó a través de redes sociales. En él se observa una gresca entre un taxista y un agente metropolitano de tránsito en Quito. El hombre increpa al uniformado por el supuesto daño al parabrisas de su vehículo. De inmediato inicia con las agresiones. ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Por qué me rompes el parabrisas? Se puede observar que en medio de empujones y reclamos, el agente recibe al menos 2 golpes en la cara hasta que intervienen varios vecinos. ¿Por qué no me avisas? A ver. Dani Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, cuenta el porqué de los hechos. Le solicita los papeles, el señor taxista actúa de mala manera, acelera su vehículo, golpea al agente civil de tránsito, producto de este golpe se rompe el parabrisas y de ahí, aparte de eso, va y lo que vemos en el video, ¿no? Que el taxista le agrede físicamente a nuestro agente civil de tránsito. El agresor fue identificado como Dani A., quien pertenecería a una cooperativa de taxis de la capital. Sin embargo, dicha cooperativa asegura que el sujeto no forma parte de la compañía. Y más aún cuando en el taxi supuesto estaba el logotipo de nuestra compañía. Haciendo las averiguaciones respectivas, el señor en ningún momento es socio o accionista de la compañía. Y por lo tanto, ese taxi no es legal. Mi nombre es Dani Aguirre. En otro video que también circula en redes sociales se observa cómo el taxista en son de paz le pide disculpas al agente metropolitano tras la agresión. El señor le pido mis disculpas ante lo acontecido. Sin embargo, desde la AMT presentarán la denuncia correspondiente. Y deberíamos más bien judicializar el tema, porque la agresión, la violencia con la que el conductor trata a nuestro agente civil es imperdonable. Según la entidad de control, hubo al menos 300 agentes civiles de tránsito agredidos durante los 11 días de paro. Que recibieron agresiones de la ciudadanía, insultos, golpes, piedradas. Como pudimos ver, incluso nos quemaron motos, nos quemaron un cuartel, nos vandalizaron algunas patrullas. La autoridad asegura que llegará hasta las últimas consecuencias, hasta que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Informó Marilyn Jaramillo. Y un hombre fue baleado por el ex conviviente de su esposa. Las autoridades detuvieron al implicado e investigan este caso. El baleado, un sujeto de 27 años de edad, quien se encontraba en el portal de su casa, ubicada en la 16 y Domingo Sabio, suburbio de Guayaquil. De repente llegó el ex conviviente de su esposa a dejar a su hijo. Al parecer los celos hizo que el sujeto sacara un arma y le disparara. Estuvieron conversando, estuvieron dialogando y por algún cierto inconveniente sentimental tuvo algún tipo de roce y en base a eso hubo la situación del disparo o de articular o de accionar en este caso su arma de fuego. Este hombre, quien aparece en pantalla, evidenció todo el hecho, por lo que fue retenido por la policía. Los moradores del sector se mostraron consternados. El señor ha venido a disparar al que dispararon, pues sí, el vecino, y al primer tiro no le salió nada, al segundo
casi lo matan a mi hermano. Al tercero le disparan al chico. La víctima recibió un impacto de bala que le pegó en la cabeza. Amigos y familiares lo trasladaron hasta el Hospital de Especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón, donde fue atendido en el área de emergencia. Conocemos de primera mano, obviamente, que el señor se encuentra todavía con signos vitales. Lo que se conoce dice que son 3 en total. 2 posiblemente se encasquillaron y 1 fue el que se activó y es el producto del cual está la persona herida en este momento en el hospital. ¿Es un disparo en el cuello, dicen así? Posiblemente, exactamente. En este momento está dentro de la valoración médica. El causante del hecho fue identificado. El hombre estaba a bordo de un taxi en el cual huyó. Sin embargo, en un operativo entre policía y fiscalía, se logró detener al causante de los disparos. La persona fue capturada en el Distrito Sur, en el sector del Guasmo. Llegó a un inmueble de unos familiares. Estuvo ahí, digamos, escondido. Su carro se encontró en la parte exterior. Se allanó el inmueble. Junto a él también se detuvo a un amigo, quien habría sido quien cogió el arma que utilizó el individuo y la escondió. Los familiares del herido acudieron a la fiscalía a poner la denuncia, informó Carlos Julio Gurumendi. 6 de la mañana y 6 minutos, fue identificado el cadáver de otro joven que murió calcinado en el incendio suscitado en una clínica de rehabilitación clandestina, esto en el sur de Guayaquil. Le contamos. Así era él, así era él, así era mi hijo. Envuelta en llanto irreversible, su madre nos cuenta cómo se enteró de que su hijo estaba en la morgue. ¿No sabía que estaba en la morgue? No. Pensaba que seguía en la clínica. Sí. ¿Cómo se enteró? Me avisaron a mí. Míreme, así era mi hijo, no se me va igual. Nadie sabe el dolor y el vacío que tengo. Víctor Luna iba a cumplir 22 años en diciembre. Tenía solo un mes ingresado en la clínica de rehabilitación clandestina. Se fue sin saber que su esposa tiene 5 meses de embarazo. Ella no le había contado porque estaba a la espera de un momento especial para que juntos y lejos del mundo de las drogas puedan celebrar. Esperando que llegue la visita para decirle que se haga justicia, porque él salió de aquí caminando, siempre sonreía. Usted nunca lo iba a ver triste. Ahora su cuerpo reposa en este féretro con una prenda del equipo de sus amores, a quien siempre alentó durante su vida. Sus familiares le dan el último adiós en su casa, ubicada en las calles Tungurahua y Maldonado. No esperábamos esta sorpresa así tan fea. Él era un chico lleno de vida. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil clausuró el establecimiento y esta sería la segunda ocasión, porque en el 2017 ya recibieron reportes de que este era un sitio no apropiado para rehabilitación. Bueno, se procedió a realizar la clausura porque no contaba con permisos de funcionamiento. En años anteriores también ya tuvo una clausura y sin que hasta la fecha se haya tramitado el levantamiento ni cumplimiento de la ley. Si usted conoce el caso de un joven que atraviesa conflictos por las drogas, preste atención al siguiente consejo. En el costo de un centro de recuperación que te digan por lo general $200, desde ahí ya se debería encender una alerta porque $200 pues no alcanza ni la alimentación de una persona que tiene que recibir tratamiento residencial en un centro. Un médico, una licenciada en enfermería, un terapeuta vivencial, una psicóloga, ¿verdad? Que son los mínimos necesarios para que un centro de recuperación funcione. Informó Adriana Méndez. A esta hora vamos con Sofía Intimilla, está para informarnos del tráfico en el sector de la Marín. Sofía, buen día. Adelante, cuéntenos. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Muchísimo frío hoy en la capital, totalmente un cielo nublado. Salgan con las debidas precauciones, puesto que según el pronóstico del tiempo probablemente hayan lluvias dispersas durante el día. Aquí en el sector de la Marín ya podemos ver la gran cantidad de personas que están en los distintos andenes de las paradas de los buses de transporte público. También hay mucha gente en las veredas caminando y yendo hacia las paradas. Recordemos que este es un punto muy importante, puesto que aquí hay muchos buses, no solamente
que van por las rutas urbanas, sino también inter e intraparroquiales. De allí que es uno de los puntos con mayor carga vehicular durante el día. Sin embargo, ahora no vemos la presencia de mayores trancones. Conforme pasan los minutos, sí hay aglomeración de vehículos, así que quienes transitan por esta zona, como ya saben, es mejor hacerlo con las debidas antelaciones para evitar conflictos y también mucha carga vehicular que puede hacer que se demoren hasta sus distintos destinos. Además, es importante señalar que el trabajo de las empresas municipales se ha hecho muy bien en esta zona en cuanto a la recuperación del espacio público, las plantas que fueron destruidas durante los días de manifestaciones. Pueden ver en imágenes que ya están otra vez plantadas y estamos a la espera únicamente de que se limpien los grafitis, que han dicho las autoridades que deben hacerlo con distintos equipos y por eso la demora en cuanto a eso, pero sin embargo la basura tampoco ya no la vemos y no vemos mayores destrozos en esta zona, que también fue uno de los puntos donde se realizaron varias de esas protestas. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Abrígate, Sofía, que está haciendo bastante frío en la ciudad de Quito. Y claro, el tráfico, vamos a verlo en pantalla, paulatinamente también va congestionándose en el Trébol, donde ya de los diferentes puntos del valle, del centro y del sur y del norte, le comienzan a congestionar. Ahí podemos ver que en la subida y bajada de la vía que conduce a la autopista Rumiñahui ya hay tráfico. La avenida Pichincha, donde estaba Sofía, efectivamente tiene tráfico a esta hora y constante. Si vamos un poco hacia el norte, la José María Velasco Ibarra no presenta carga. Igualmente en el norcentro las vías están en buen estado, no existe mayor carga vehicular. Algo sí, lo estamos viendo por acá, esta es la avenida Colón, algo de tráfico se tiene en la Colón hasta la avenida 10 de agosto, pero en general las rutas del norcentro de Quito están en buenas condiciones. La avenida Occidental, que también tiene carga, en el norte no presenta mucha carga, más bien la vía está bastante limpia de sur a norte y de norte a sur, donde se congestiona pasado los túneles pues hacia el sur, hacia el centro de la ciudad, ya tiene ligera carga de congestión. Así está Quito. Salga con la debida antelación para evitar los trancones y con optimismo para este día miércoles de mitad de semana. Vamos con más información. Un tribunal de garantías penales del Guayas emitió sentencia en contra de 11 personas acusadas de ser quienes participaron en el linchamiento de 3 ciudadanos en la parroquia Pazorja del Cantón Guayaquil. El suceso ocurrió el 16 de septiembre del 2018, cuando la turba acusó a las víctimas de robar menores de edad. 2 días antes de cumplirse el primer año de aquel suceso, se logró sentenciar a 11 de los 20 implicados en el crimen que conmocionó a todo el país. Y 7 de los 11 fueron acusados y sentenciados con la pena privativa de libertad de 34 años 8 meses y 4 fueron como cómplices, es decir, la pena de 17 años 4 meses. El hecho de violencia ocurrió el 16 de octubre del 2018. Esa mañana, 3 personas, 2 hombres y una mujer fueron detenidos en la parroquia Pazorja mientras se encontraban al interior de un taxi. Los acusaban de robar a una madre de familia. Fueron detenidos y trasladados hasta el retén de la localidad. Pero al poco tiempo una turba enardecida se encargó de irrumpir en la celda. Los sacaron del sitio y procedieron a lincharlos hasta provocar sus muertes. Y algún chistoso dijo que eran robaniños. Sea cual fuera el hecho, no se justifica bajo ningún concepto, repito, que hayan actuado los ciudadanos de Pazorja y los procesados en este caso, que fueron identificados plenamente. Luego de investigar los sucesos y respaldarse en fotos y videos, la Fiscalía procedió a formular cargos en contra de 20 ciudadanos. Sí, efectivamente, desde el inicio y en todo momento hubieron imágenes, videos y por sobre todas las cosas, el testimonio de agentes de policía que trabajan muchos años en Pazorja, pueblo pequeño, y conocen perfectamente a todos y cada uno de los habitantes, se puede decir, de Pazorja. Aparte de los 11 sentenciados, ya existe la orden de prisión en contra de los 9 restantes, quienes al momento se encuentran prófugos de la justicia. Aparte de la sentencia establecida, los implicados deben cancelar una reparación integral para las familias equivalente a $15.000 cada uno. Hay personas que están huérfanos, niños que han quedado desamparados y lógicamente el tribunal pues dispuso el pago de una indemnización como manda la ley. Informó José Morales.
Es tiempo de contarles que Julio Arrieta, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, dictó orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien es investigada por rebelión al supuestamente instigar a actos violentos en la protesta indígena. Esto mientras que más asambleístas correístas se refugian en la Embajada de México en Ecuador en busca de asilo político. Veamos. Antes de las 5 de la mañana de este martes en la Corte Provincial de Pichincha, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, su asesor Cristian G. y Pablo H. Luego de 7 horas, el presidente de la Corte, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva contra Pavón y su colaborador. Y la Fiscalía no ha presentado ningún tipo de elemento material que demuestre la participación de la prefecta de Pichincha y que demuestre la necesidad de la prisión preventiva. Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta, cuestionó que no existieron argumentos suficientes para el supuesto delito. ¿Qué presentó la Fiscalía, doctor? ¿Qué elementos? La Fiscalía presentó, aunque ustedes no lo crean, chats de WhatsApp. ¿Qué dicen? Que básicamente tienen discusiones internas políticas. Pavón fue detenida en su domicilio a las 5 de la mañana de este lunes. Se la acusa de rebelión por incitar actos violentos en la protesta indígena. Su defensa técnica aplicará los mecanismos legales que estén a su alcance para evitar que ella permanezca detenida 90 días, mientras dura la instrucción fiscal. Ha quedado apelada la prisión preventiva de manera oral, hay que ratificar la apelación de manera escrita y presentar el recurso de habeas corpus como establece la ley. También se confirmó el allanamiento al domicilio de Luis F., esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. De acuerdo a la Fiscalía, se incautó una caja fuerte, una libreta de ahorros, detalles de pagos al señor presidente, como material electoral. Rivadeneira se encuentra en la Embajada de México en Ecuador, solicitando asilo político, al igual que los asambleístas Soledad Buendía, su cónyuge, Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Viteri, su cónyuge, Tania Pauquer, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta alterno Luis Molina, también el procurador síndico de la prefectura de Pichincha. Por el momento, se desconoce el paradero de Virgilio Hernández, informó Héctor Romero. Y la embajadora de México ante la OEA y el canciller ecuatoriano José Valencia se refirieron al asilo y protección de 7 ecuatorianos que permanecen en la Embajada de México en Ecuador bajo la figura de asilo y protección. Entre ellos están 3 asambleístas vinculados al correísmo. Por lo que se refiere a la protección otorgada por el Gobierno de México, resguardando en su sede diplomática en Quito a 7 nacionales ecuatorianos, permítame subrayar que México se reafirma como un país congruente con su tradición diplomática y sus principios constitucionales de política exterior. Es sobre esta base que tenemos una tradición de protección a quien así lo solicite, independientemente de sus orientaciones políticas. Mi gobierno se suma a la posición de diversos actores internacionales para acompañar a alcanzar una solución pacífica sin interferencias de ningún tipo, conforme al espíritu democrático que distingue al pueblo ecuatoriano. El otorgar asilo o refugio a una persona es una facultad soberana de los estados. Nosotros, por supuesto, respetamos otras decisiones que se puedan tomar, a pesar que tengamos puntos de vista diferentes con respecto a las personas que hayan buscado refugio. La bancada de la Revolución Ciudadana evalúa cómo consolidar su agrupación luego de que 3 de sus asambleístas principales y un alterno están asilados en la Embajada de México en Quito. Estos legisladores están señalados por supuestamente incentivar a la violencia durante el paro nacional. Veamos. Primero fue Gabriela Rivadeneira quien recibió acogida por parte del gobierno mexicano. Más tarde, se le unió la asambleísta Soledad Buendía y su esposo, el ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, y también el legislador Carlos Viteri. Todos ellos están bajo la protección del gobierno de Manuel López Obrador en la Embajada de México en Quito. Esta protección habría sido necesaria luego de varios incidentes, según cuenta el también legislador Juan Cristóbal Lloret. En los momentos previos, inclusive a estas movilizaciones, semanas anteriores, meses anteriores, las compañeras han sido objeto de una serie de seguimientos por parte de agentes seguramente de la Policía Nacional,
ante sus domicilios, inclusive tratando de intimidarlos y de intimidar a su familia. Lloret manifiesta que esta bancada afín al expresidente Correa es blanco de persecución y ahora deben decidir el futuro de su agrupación. Una opción podría ser la principalización de los alternos, de los asambleístas asilados. Somos una cuarta parte de la Asamblea Nacional y en ese ámbito somos quizás una de las principales fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional y vamos a seguir siendo. Pero por parte de las otras bancadas, tal persecución sería inexistente. El trasfondo del refugio estaría vinculado a los hechos de violencia registrados en las recientes protestas. Huyeron antes de que nadie les procese. No dan la cara a este país como tienen que ser un ciudadano honesto, un ciudadano que quiere el bien para este país. Es que en algún momento la Asamblea hubiera querido reunirse en estos días, nos tocaría ir a la Embajada de México porque parece que está más lleno de asambleístas esa embajada que lo que va a tener el Pleno en estos días, ¿no? Informó Carolina Basante. Y más de 1.500 personas heridas se registraron durante los 11 días de protestas a nivel nacional. El mayor número se presentó en la capital. Conozcamos algunas historias. Es Mauro Chicaiza, de 26 años. Pertenece a la unidad de mantenimiento del orden Humo de la Policía Nacional. Durante las jornadas de protestas, custodió los exteriores del Palacio de Carondelet. Lamentablemente, los enfrentamientos con los manifestantes le costó su ojo izquierdo. Momento en el cual yo fui impactado con una piedra en el ojo izquierdo. Lastimosamente perdí mi ojo izquierdo, pero me llevo la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho mi trabajo. Gracias a eso está todo en paz, el Ecuador volvió a su normalidad. El apoyo de su familia y el de la institución ha sido fundamental para mantenerlo de pie, señala, pues en las próximas semanas recibirá una prótesis para su ojo, así lo explica el cirujano Danilo Chávez. La prótesis es estética, no es funcional, por lo tanto realmente nuestro compañero perdió la visión del lado izquierdo. Y es por ello que se siente ansioso por regresar a su trabajo, ya que está próximo a graduarse junto a sus compañeros de promoción como agente Humo. Seguir haciendo lo que yo hacía, tal vez ya no pueda hacer algunas cosas, pero yo me siento motivado, me gusta mi trabajo y quiero seguir haciéndolo. En medio de una emotiva calle de honor, Mauro salió del hospital a descansar a casa. Somos los primeros, somos los mejores, somos policías contra delincuentes, toda la vida, hasta el fin. Pero no solo policías y militares resultaron heridos, pues civiles del otro lado, como lo relata Carlos Romero, también sufrieron graves afectaciones. Nos dirigimos por la avenida 10 de agosto y en ese momento los policías comenzaron a lanzarnos bombas lacrimógenas, las cuales una de esas, que era una bomba de proyectil, me golpeó en la parte izquierda del rostro, casi a la altura de la sien, lo cual me causó una pérdida del nervio de la ceja. No tengo el nervio de la ceja, no puedo alzar la ceja, no puedo levantar la ceja, y una arteria estaba rota. Casi me desangro, en ese momento me llevaron al hospital. Su convicción de lucha social lo llevó a unirse a las manifestaciones desde el lado humano, pues junto a sus amigos y compañeros se encargaron de recolectar y entregar las donaciones. Nos unimos nosotros también, nos unimos en la lucha de los indígenas, porque eso en realidad nos afectaba, todas esas medidas nos afectaban a todos. Gracias a Dios pudimos ganar. Dos historias de lucha, aunque a cada uno de ellos le tocó librarla desde donde le tocó, a ambos les une la satisfacción de que la paz regresó a Ecuador. En Quito informó Adriana Rojas. 6 de la mañana y 23 minutos, el balance de la Zonal 9 del Ministerio de Salud desmiente que producto de estas protestas hayan muerto niños en la maternidad Isidro Ayora. Así también critica acciones de algunos manifestantes que no respetaron a diferentes organismos de socorro. Veamos. Varias noticias falsas circularon en redes sociales durante los 11 días de paro. Algunas de ellas referente a que ciudadanos habían muerto por impactos de bala. El hospital Eugenio Espejo fue donde mayor número de pacientes ingresaron. Aquí se atendieron 209 pacientes aproximadamente, de los cuales ya la mayoría fueron dados de alta, tenemos 30 hospitalizados. De este grueso de personas que fueron llevados hasta esta casa de salud, solo uno murió.
Así lo confirmó el coordinador de la zona 9 del Ministerio de Salud. ¿Cuál fue la causa? Una caída de 2 metros de altura aproximadamente, con traumatismo craneoencefálico, una fractura de cráneo, una fractura en el antebrazo izquierdo, fractura de Colles se llama. Toda esta información, nos dice Gavilanes, fue corroborada este martes por una comisión de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo e incluso miembros de la organización indígena. Realmente lo más grave que tuvimos fue ese paciente fallecido, 3 pacientes en cuidados intensivos que están en mejores condiciones, ya no están tan críticos, parece que van a salir rápido. Sobre las bombas lacrimógenas que supuestamente se habían lanzado en Maternidad Isidro Ayora, también se desmintió. Se señaló que durante las manifestaciones solo una de ellas cayó en el lugar. El gerente del hospital lo que hizo en ese momento fue avisar, pateamos esa bomba, sacamos esa bomba lacrimógena e inmediatamente lo que se hizo fue sellar ventanas y a los niños llevarlos junto a su madre. Por lo tanto, no hubo asfixiados, no hubo muertos. En algún chat estaban enviando que hay 30 niños muertos de la maternidad. No es cierto, no hubo ni un solo niño muerto en la maternidad, ni una sola persona falleció en la maternidad de Isidro Ayora. Este funcionario nos dice que todo el personal médico que trabajó durante las protestas cumplió con profesionalismo sus funciones. De ahí que critica el actuar de ciertos manifestantes. Tuvimos 7 ambulancias dañadas, apedreadas, rotas los vidrios, grupos que íbamos a atender en Hualo, en otros sitios que fueron agredidos. Acciones que, según señala, sobrepasaron la protesta. Ambulancias saqueadas, ambulancias que no podían llegar de un destino a otro, nos abrían las ambulancias, nos buscaban a veces que teníamos bombas, no sé qué estarían buscando, y nos agredieron. El monto total de daños producidos en estas unidades médicas del Ministerio de Salud en el Distrito Metropolitano de Quito serán contabilizadas antes de esta semana. Esto con el objetivo de reemplazarlas o repararlas para continuar salvando vidas, informó Javier Rosero. Paramédicos, enfermeras, psicólogos y médicos, tanto estudiantes como docentes, atendieron a más de 120 personas heridas durante los 11 días de manifestaciones. Lo hicieron con pasión y sobre todo con amor. En 11 días de protesta, además de los manifestantes, los policías, periodistas y quienes se aprovecharon para causar terror, hubo otro grupo que estuvo presente en lo que denominan la zona caliente, presente en todo el centro del conflicto. Estaban ahí para ayudar. Se trata de profesionales de la salud, paramédicos, médicos, enfermeras, psicólogas y otros que se organizaron para poder atender a quien estaba herido. Los chicos, nuestros APHs, como los llamamos con afecto, con cariño, decidieron intervenir ante una problemática nacional en la que nuestra función era básicamente de apoyo, de ayuda. En una labor meramente humanitaria, atendieron a más de 120 personas. Creamos brigadas con paramédicos, estudiantes de atención prehospitalaria, enfermeros, estudiantes de medicina, todos nos unimos para crear estas brigadas. Eran estudiantes y docentes de la Universidad Central, Católica, UDLA, San Francisco y Salesiana, pero también muchos otros jóvenes. Su trabajo no tuvo descanso. De día y de noche estuvieron ahí para ayudar. Nadie nos obligó, nadie nos dijo que debíamos estar ahí. Sabemos perfectamente que las personas, tanto del un lado como del otro lado, sean policías como manifestantes, nos necesitaban y ese era el mismo hecho por el cual nosotros nos presentamos allá. Hubo muchos momentos tensionantes, pero una de las imágenes que emocionó no solo al Ecuador sino al mundo fue esta. Cuando cientos de estudiantes hicieron un cordón humanitario para proteger a quienes estaban dentro de las zonas de paz. Y esto era con el objetivo de proteger el ingreso de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad a la Universidad Católica, a la Universidad Salesiana. Cuando se lanzaban gases lacrimógenos, estas personas eran afectadas, pero del otro lado también lanzaban piedras. Entonces, debía haber un equipo humano, neutral, imparcial, que realice un trabajo humanitario y por eso se hace este cordón humanitario. Pero este no fue el único cordón humanitario que se realizó. Hubo más. Por ejemplo, para pasar pacientes desde la asamblea, que estaban heridos en la asamblea, hacia el hospital Eugenio Espejo. Es decir, estas zonas neutrales donde había estudiantes de medicina, paramédicos de varias universidades, eran respetados. Mientras no se daban los enfrentamientos, nosotros hacíamos estas zonas neutrales con el objetivo de atender, como digo, a las personas de atención prioritaria. Los estudiantes y docentes entregaron todo, sin pedir nada a cambio. En Quito informó Andrea Urbe.
Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que 4 estaciones del metro de Quito y un frente de obra fueron atacados durante las manifestaciones. Y también en la Asamblea ya retoma sus actividades en medio de las críticas por su gestión durante el paro nacional. Esto y más al retornar, son las 6:29 de la mañana. Quito, Distrito Metropolitano, tiene una temperatura de 6 grados centígrados. Y venimos. Gracias por acompañarnos, 6:32 de la mañana. Es tiempo de contarles. La Asamblea retoma sus actividades en medio de críticas por su gestión. Esto durante el paro nacional. Este miércoles la legislatura evaluará la situación del país y los mecanismos de acción. Veamos. Así como la normalidad va volviendo de a poco a la ciudad capital, también en la Asamblea se retoman las actividades cotidianas. En los pasillos ya se ven a los trabajadores y también a asambleístas que llegaron este martes hasta el hemiciclo luego de 12 días de paro. Parece que es tarde, muy tarde, la reacción de la Asamblea Nacional. Parece que aquí hubo claramente una falta de liderazgo por parte de quienes manejan la Asamblea Nacional. Sin embargo, para otros legisladores hay justificación a la falta de convocatoria del Pleno, pues así se habría evitado un golpe de Estado. Lo que nosotros hicimos es no caer en la agenda correísta, es decir, llamar a una sesión de la Asamblea era permitir que exista una moción para la aplicación del artículo 130, numeral 2, por grave conmoción social para defenestrar al señor presidente. Lo sensato cuando las cosas están tan graves es no ponerle más gasolina al fuego encendido. Y por supuesto por eso digo que hemos actuado con cautela. Esta amenaza golpista sería infundada según el ala correísta, que por su lado asegura que la iniciativa de mocionar la destitución del presidente Moreno era legítima. Nosotros hemos sido respetuosos del marco constitucional. En todo caso, este miércoles está prevista una nueva sesión del Pleno de la Legislatura en donde se propondrá que una comisión ocasional investigue los hechos ocurridos durante las manifestaciones. Primero, los momentos y las causas de los fallecimientos, que también se investigue el número de heridos y detenidos, así como también lo que algunos sectores están diciendo que ha habido un intento de golpe de Estado. Informó Carolina Basante. Y el presidente Moreno dio su discurso desde el Palacio de Carondelet este martes, luego de 8 días de haber trasladado la sede del gobierno a Guayaquil. Miles de simpatizantes esperaban por el primer mandatario. Fueron cientos de ciudadanos los que se concentraron en la histórica Plaza de la Independencia a esperar al primer mandatario. Lunes 15 de octubre y el presidente Moreno, luego de su decisión de trasladar el gobierno a Guayaquil, retornó a Carondelet. Aquí en su discurso se dijo orgulloso de ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano, carajo, es bastante, es mucho. Lo hemos demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No hay motivo de alegría, no hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos, pero es verdad, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. El mandatario estuvo acompañado de la primera dama, del vicepresidente, así como de varios de sus ministros de Estado, e hizo nuevamente referencia al decreto que pretendía la eliminación del subsidio a los combustibles. Cumplimos lo que prometimos. Derogué el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar. Es así como el Ejecutivo regresa a Quito tras la finalización de las protestas y luego de 8 días de gobierno en el puerto principal, informó Marilyn Jaramillo. Y el presidente Lenín Moreno, mediante 2 decretos ejecutivos, removió este martes a 2 jefes de la cúpula militar, nombrando así al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Luis Lara, y al nuevo comandante del Ejército, general Luis Altamirano. Miremos. Mediante los decretos ejecutivos 895 y 896, el presidente de la República, Lenín Moreno, removió este martes 15 de octubre al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roque Moreira, y al comandante del Ejército, general Javier Pérez. En su lugar, se designó como nuevo jefe del Comando Conjunto al general Luis Lara y comandante de la Fuerza Terrestre al general de brigada Luis Altamirano.
El nuevo jefe del Comando Conjunto, General Luis Lara, es un oficial de las Fuerzas Especiales con 36 años de servicio y quien ascendió a general de división el pasado 5 de julio, mientras que el general Luis Altamirano fue jefe de la 3ª División del Ejército Tarquí, informó Marilyn Jaramillo. Y la ministra de Gobierno confirmó que no ha presentado la renuncia a su cargo, esto tras la insistencia del sector indígena. Además señaló que las protestas dejaron 6 muertos y más de 1.300 personas detenidas. Uno de los pedidos del sector indígena para dialogar con el gobierno durante las protestas era que los ministros Osvaldo Jarrín de Defensa y María Paula Romo de Gobierno presentaran la renuncia a sus cargos. Aunque esto no entró en los acuerdos, los movimientos siguen insistiendo en aquello, ante lo cual Romo informó que no ha renunciado a su puesto. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia. El presidente siempre tiene a su disposición mi cargo y el de todos los funcionarios de libre remoción. Sin más detalles, esto lo dio a conocer en el marco de la presentación del balance de los 11 días de protestas, en el cual indicó se registraron 1.507 heridos, de ellos 435 son policías, y actualizó el número de detenidos. 1.330 aprehendidos en total. De ese total de aprehendidos, 57 personas son personas extranjeras. La Defensoría del Pueblo también presentó su balance a través de un informe en el cual establece 1.192 detenidos, 8 fallecidos y 1.340 heridos. En torno a las víctimas mortales, Romo señaló que se han podido verificar 6 muertes por accidente de tránsito o caídas. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo. Coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto, por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas. Sobre la 8ª persona dijo existe una investigación en Fiscalía y DINASED, pues es una muerte producida por arma. Este hecho se produjo en Cumandá, no se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos o la actuación de la policía. Entonces, este es un dato relevante para las investigaciones para saber si se trata de una muerte violenta que sucedió en la ciudad de Quito o si está de alguna manera relacionada con las manifestaciones. En cuanto a las afectaciones a los bienes de la Policía Nacional, las autoridades indicaron que son 108 vehículos, entre motos, patrulleros y un blindado, además de varias UPC. Son 31. En Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 18 UPCs atacadas, en Pastaza, en Pichincha y Sucumbíos. Finalmente, Romo destacó que pese a las versiones surgidas en torno a personas supuestamente desaparecidas, informó que no existe una sola denuncia de aquello. En Quito informó Adriana Rojas. La Organización de Estados Americanos, por aclamación, adoptó una declaración que condena los actos de vandalismo e interferencia que se registraron durante el paro para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, dieron su respaldo al canciller ecuatoriano José Valencia en su denuncia de los actos vandálicos que intentaron desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno durante la paralización. En su exposición ante el organismo internacional, Valencia contextualizó lo que ocurrió en el país y enfatizó sobre los hechos de violencia suscitados, señalando que muchos de ellos fueron planificados. Los violentos e infiltrados atrás de las manifestaciones tienen una agenda muy específica, una agenda política con propósitos espurios. El canciller señaló que 41 ciudadanos venezolanos estarían involucrados en las protestas, algo que considera alarmante. Ante esto, el representante de la oposición venezolana ante la OEA se pronunció. Esos venezolanos detenidos no son inmigrantes que se hayan salido de Venezuela buscando una mejor vida, son agentes del gobierno de Maduro. Colombia, por su parte, cuestionó los hechos. ¿Qué estamos enfrentando? ¿Y quiénes están auspiciando el caos? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué intereses criminales los están protegiendo?
Valencia señaló que en varios de los ataques estarían involucradas personas afines al expresidente Rafael Correa. A su vez, condenó que un funcionario venezolano haga un llamado a la rebelión en el Ecuador, al igual que las FARC. El Ecuador no va a permitir ningún tipo de injerencia extranjera, ningún tipo de violación de su soberanía por parte de ningún proyecto político, por parte de ninguna forma de pensar que no sea el proyecto que pueden los ecuatorianos tener en democracia, con arreglo a los principios democráticos, 100% a la Constitución de nuestro país. La OEA, por aclamación, condenó los hechos de vandalismo e interferencia que tuvieron como fin desestabilizar al régimen, informó Valeria Navarro. Trabajadores públicos y privados del Ecuador demandan ser parte de las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno nacional y el sector indígena. Una de las propuestas que tienen es eliminar el Consejo de Trabajo y Salarios. Una vez que se empezó a zanjar las diferencias tras la paralización indígena, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP, demanda ser parte de las mesas de diálogo. Porque con el respeto a los compañeros indígenas, ellos no representan a todo el Ecuador. Entonces creo que hay organizaciones de la sociedad civil que podrían participar de estos diálogos en función de no solamente hablar del tema de los combustibles, sino la política económica, hablar sobre el tema del subsidio al gas, que debería ser focalizado, y otros aspectos relativos a la economía ecuatoriana, porque si la economía marcha bien, pues los trabajadores de alguna manera también están bien. Lo que no esté bien nos afecta naturalmente en nuestras economías a nivel familiar. Además, dejar sin efecto los beneficios que se pretendieron quitar a los empleados del sector público. Solicitamos la aplicación inmediata en el sector público de la reclasificación por la derogatoria de las enmiendas del 2015. Por la misma línea, van quienes integran la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, en relación al proyecto de reformas laborales. Que estas reformas, este proyecto de reformas, tiene que ir implementado y visionado hacia los derechos progresivos que tenemos los trabajadores y que ellos no deben ser regresivos. Por tanto, la Constitución y los convenios internacionales son los que tienen que justamente entrar dentro de este ámbito en el debate en la Asamblea Nacional. Otra de las propuestas es de eliminar el Consejo de Trabajo y Salarios y aplicar un nuevo mecanismo para establecer el incremento al salario básico unificado. Hoy nosotros tenemos la canasta básica está el 45%, ¿no es cierto?, sobre el salario unificado, básico unificado. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para el 2020? Que se incremente el 5% cada año hasta alcanzar la canasta básica, es decir, en 5 años estaremos alcanzando, paleando la canasta básica de 714. Informó Héctor Romero. Mucha atención, 4 estaciones del metro de Quito y un frente de obra fueron afectados por actos vandálicos, esto durante las protestas. En los próximos días se va a conocer a cuánto ascienden las pérdidas económicas. Le contamos. Destrucción en los cerramientos de obras, saqueos en campamento de acopio y sustracción de piedras patrimoniales es el resultado de los actos vandálicos durante las protestas en varios frentes de obra del proyecto Metro de Quito. Económicamente, aún no se han cuantificado los daños. Nosotros no tenemos todavía un valor exacto porque todavía no logramos recoger todo el material que fue dañado. Estamos haciendo un barrido por cada una de los frentes de obra. Durante el 9º día de protestas, esta estación del Metro de Quito, ubicada en el Parque Elegido, fue incendiada por manifestantes. Hay daño estructural y también las piedras fueron utilizadas para formar barricadas. El paso se encuentra restringido. A esta estación se suman 3 más, la de San Francisco, La Alameda y 24 de Mayo, las cuales también fueron afectadas y los trabajos se encuentran suspendidos hasta que un equipo de fiscalización del metro y de la aseguradora realicen una evaluación. Entonces, poder cuantificar de una sola, en un solo día, los distintos actos que fueron sufridos o fueron agredidos las estaciones, es un trabajo que toma 3 o 4 veces ir clasificando cada año. En las estaciones del tramo norte y del tramo sur no existen daños, mientras que en los talleres y cocheras en Quitumbe, donde se encuentran los trenes almacenados, manifestantes no lograron su cometido. Donde unas personas quemaron una malla lateral y lo que hicieron es sacarse unos rollos de plástico que tenemos como parte de los materiales. Inicialmente la obra tiene retrasos. Se espera que sea entregada en marzo de 2020 y entre en funcionamiento en el mes de noviembre del mismo año. Sin embargo, por los daños de las protestas, hay paralización de actividades. Que no
podemos empezar a trabajar hasta que no estén totalmente repuestos por un tema de responsabilidad con los trabajadores. En fin, todo eso que se está evaluando tiene su implicación en el costo, como se decía, y también en el plazo, todavía no lo sabemos. En los próximos días, las autoridades encargadas del proyecto de movilidad darán a conocer a cuánto asciende las pérdidas económicas, informó Priscila Cadena.